Presentación. Vale, no sé si todos me escucháis bien. Bien. Sí, Lucía, te escuchamos. Pues nada, yo os voy a hablar, es algo mucho más específico que lo de Emilio, pero me ha venido genial como presentación de qué es tricodesmio exactamente y cómo lo podemos identificar. Y también hablaré de cómo nos podéis ayudar dentro del proyecto que llevamos a cabo en el grupo de investigación. Para empezar y que todos nos entendamos, tricodesmio es una cianobacteria filamentosa que es capaz de formar colonias. Las cianobacterias son un grupo dentro de las bacterias que son capaces de realizar la fotosíntesis. De hecho, son de los organismos más primitivos que tenemos en los océanos. Además, en concreto, tricodesmio es capaz de formar filamentos, esto es decir, que varias células se pueden agrupar y además incluso pueden llegar a diferenciar teniendo diferentes funciones. En el caso de tricodesmium, cuando se agrupan las células, estos filamentos se denominan tricomas, como vemos en la imagen superior izquierda, y a la derecha veríamos varios tricomas juntos. Cada tricoma puede llegar a estar formado por 100 células. Y luego los tricomas se agregan para formar las colonias. Estas colonias pueden llegar a estar formadas hasta por 200 tricomas. Y de hecho, las colonias son visibles al ojo humano. Entonces pasamos de un organismo que a nivel celular tiene menos de 2 micras, que son 0,002 milímetros, a poder verlas a simple vista. Estas colonias tienen dos formas principales, que las tenemos aquí. Tenemos unas que son más esféricas, que es lo que se conoce como puff, y luego unas que son más alargadas, que se conocen como tooth. Estas imágenes son tomadas a la lupa con 10 aumentos, pero como os digo, pueden ser vistas a simple vista a lo mejor del tamaño de 1 milímetro, incluso aquellas colonias que son más grandes. Pero bueno, esto es para introducir un poco, no es lo que más me importa, pero sí que quiero que entendamos exactamente qué es tricodesmio. A lo que vamos es cuál es su importancia en los océanos. Bueno, esta especie, como bien enseñaba Emilio ahora en la última diapositiva, no sé si lo estuvisteis leyendo, pero bueno, es una especie que es capaz de fijar nitrógeno atmosférico. Todos sabréis que el aire está compuesto en su mayoría por nitrógeno, es un 78% aproximadamente, y este nitrógeno está en equilibrio con el océano, en disolución, entonces también lo encontramos en los océanos. ¿Qué pasa? Que es una molécula, son dos átomos de nitrógeno que están unidos por un enlace que es muy fuerte, entonces es un elemento que per se no está muy disponible, digamos, para los organismos marinos. Y todos sabemos, seguro que a todos nos suena, que los nitratos y el amonio es un nutriente importante para las plantas, pues también para estos organismos fotosintéticos en los océanos. Entonces, tricodesmio en concreto tiene la capacidad de poder romper este enlace y usar ese nitrógeno y de hecho transformarlo en amonio. Entonces supone, digamos, un elemento fundamental en los océanos, sobre todo en las regiones en las que se encuentra. Tricodesmio está sobre todo en los océanos tropicales y subtropicales, que son regiones que son pobres en nutrientes. De hecho, este género de cianobacterias es uno de los principales contribuyentes a la fijación de nitrógeno en los océanos. Supone aproximadamente la mitad del nuevo nitrógeno aportado en los océanos a nivel global, para que veáis la importancia que tienen, a pesar de lo pequeño que es. Pero más concretamente nos interesa su importancia en las aguas de Canarias. Bueno, en Canarias nos encontramos dentro de una zona subtropical, entonces tenemos esas aguas por los nutrientes. A estas aguas se les denomina aguas oligotróficas. Entonces, ¿qué pasa? Que tricodesmio, de hecho, en esta zona es una especie que está presente a lo largo del año, aunque no la podamos ver, porque como hemos visto, puede estar bien en formas de colonias o en formas de filamentos, estos tricomas. Cuando está en forma de filamentos, estos no son visibles a simple vista, entonces a lo largo del año siempre va a estar ahí. ¿Qué pasa? Que solo la vamos a ver cuando está formando colonias más grandes. Y entonces la importancia es que aporta estos nutrientes que son el amonio sobre todo y que es capaz de formar blooms, como lo que nos hablaba Emilio. Pero se tienen que dar unas determinadas condiciones para que se puedan formar estas floraciones masivas. Más concretamente es sobre todo el aumento de temperatura, ya que este género tiene su óptimo de crecimiento entre los 23 y los 30 grados, aunque ya se ha empezado a ver que también puede florecer
en temperaturas más bajas por la capacidad adaptativa que tiene. ¿Y qué pasa? Que este aumento de temperatura no solo favorece el crecimiento por la temperatura en sí, sino que también lleva a la estratificación de la columna del agua. Entonces se crea una capa superficial que no tiene mezcla con aguas más profundas y todas las colonias se quedan en superficie porque además es una especie que flota. Además de esto necesitamos también un periodo de calma, ya que Trichodesmium, bueno, depende al final de las corrientes y los vientos para moverse en el agua, sobre todo, y también que haya un aporte de calima, que evidentemente eso en Canarias justo lo tenemos todos los años y además se ha visto que en los últimos años ha ido aumentando. ¿Y por qué es importante este aporte de calima, que es el polvo al final que viene del desierto del Sáhara? No solo es polvo o digamos arena muy fina en suspensión, sino que también se trae un gran aporte de nutrientes, sobre todo que el fósforo y el hierro, que son los que más afectan a Trichodesmium, porque como decíamos, en Canarias tenemos aguas pobres en nutrientes, entonces nos falta por una parte los nitratos, pero también necesitan las especies fitoplanctónicas, las que realizan la fotosíntesis, fosfatos y hierro, porque el hierro es un micronutriente esencial para poder realizar la fotosíntesis. Entonces, ¿cómo se van a formar los blues de Trichodesmium? Bueno, bajo estas condiciones que comentaba, las colonias empiezan a crecer. Entonces, bueno, digamos, los tricomas empiezan a agregar en forma de colonias y vamos a empezar a ver que el agua adquiere cierta coloración, como vemos ahí en la imagen de una fase dispersa. No, aún no se ve, digamos, una mancha densa, pero ya sí que se empiezan a diferenciar esas colonias. Luego, cuando siguen creciendo, se mantiene ese periodo de calma, la temperatura, a lo mejor la calima no tiene que mantenerse, pero sí la calma y la temperatura, se pueden llegar a formar manchas más densas que normalmente adquieren formas de hileras o filamentos y además siguen pues, las corrientes marinas. ¿Qué pasa? Que luego cuando estas colonias llevan mucho tiempo expuestas al sol, realizan durante mucho tiempo la fotosíntesis y están consumiendo los nutrientes, al final llegan a tener un estrés tanto lumínico como oxidativo como por esa escasez de nutrientes. Entonces empiezan a producir unas proteínas que las llevan a la muerte celular y ahí es cuando entran en una fase terminal donde vemos que bueno, puede empezar a salir burbujas, cambian un poco la coloración. ¿Y esto por qué pasa? Porque al final, en esa fase de muerte celular, las células se van a romper y liberan al medio todos los componentes que tienen en su interior, que parte son nutrientes, otra parte son pigmentos, por eso puede cambiar la coloración, se puede ver más rosáceo o verdoso, por los pigmentos fotosintéticos que tienen en su interior. De hecho, en Canarias, en los últimos años sí que se han visto grandes floraciones de Trichodesmium. Las más conocidas han sido, bueno, la de 2004, aunque ya igual nos queda un poco lejos, pero sí que hubo una publicación que habló de esta floración. Y la de 2017, que nos queda más cerca, también hubo una bastante importante en 2011, aunque no hay ninguna publicación asociada. Y todos conocemos la de 2017 porque afectó a todas las Islas Canarias y fue la más grande que se conoce hasta el momento. Desde 2017, aunque no han sido de forma tan generalizada, sí que se han visto pequeños blues de Trichodesmium en las costas de, no tanto a lo mejor cerca de costa, un poco más alejado de costa de Canarias, en las regiones donde hay una gran zona donde no hay viento y se puede ver ese aumento de temperatura. Entonces, lo más importante, que seguramente es lo que todos queremos saber, es cuáles son los posibles impactos de estas floraciones masivas. Por una parte, como comentaba, esta especie que es capaz de fijar nitrógeno atmosférico supone, de hecho, un beneficio, no es algo perjudicial. Entonces, a lo largo del año da un aporte de amonio, como decíamos, que luego ese amonio, por una reacción de oxidación natural que sucede en el agua, se oxida a nitritos y a nitratos, pues va a ser un aporte muy importante para el fitoplancton. Entonces, cuando hay estas proliferaciones masivas, tenemos un aporte de nutrientes muy grande, que no tiene por qué ser perjudicial. Por una parte, el fitoplancton aprovecha esos nutrientes, pero también el zooplancton, que es el siguiente en la cadena trófica, son aquellos pequeños crustáceos, larvas de peces y demás, pueden aprovechar toda la materia orgánica particulada que también es exudada, ¿no? Expulsada por las células. Y además, bueno, pues
si seguimos en la cadena trófica, también los pequeños peces como las sardinas podrían verse beneficiados de ese aumento del zooplancton por tener mayor disponibilidad de alimento y llegando hasta los grandes peces como pueden ser los atunes. ¿Qué pasa? Que no solo tenemos esta parte a lo mejor beneficiosa. Uno de los digamos, temas que estamos estudiando en el proyecto es ver si estos blooms de Trichodesmium también generan, por ese gran aporte de nutrientes, otras floraciones de organismos que ya sí son problemáticos o tóxicos para nosotros, como puede ser algunos de los dinoflagelados que comentaba Emilio en la charla anterior. Porque por sí Trichodesmium no es tóxica, lo único que sí se ha visto en algunos estudios han visto que puede generar cierta irritación en la piel. Y como os comentaba, el problema de los dinoflagelados sí que se ha visto, por ejemplo, en el mar Caribe, en ciertas zonas de México, donde también se producen blooms de Trichodesmium, porque el aporte de calima muchas veces llega hasta el Caribe. Entonces, ese es el único posible riesgo y eso es lo que estamos estudiando, cogiendo muestras para poder ver cuáles son los efectos. Lo que más nos interesa a nosotros ahora mismo es que todo el mundo pueda aprender, igual que comentaba Emilio, es una parte muy importante, que reconozcamos e identifiquemos los blooms de especies que puedan ser potencialmente nocivas. En el caso de Trichodesmium, sobre todo nos interesa para ayudarnos en la investigación y que nosotros podamos determinar al final si esto va a ser más beneficioso o más perjudicial, que normalmente los blooms de Trichodesmium no se producen en las playas, se producen más lejos de costa. Normalmente lo que tenemos que buscar son zonas de convergencia o líneas de deriva. Líneas de deriva es el término que he escuchado más usar por los marineros y la gente que trabaja en el mar, pero bueno, son zonas donde converge el agua. Esto es lo que si nos ponemos a mirar al mar, parece que a veces vemos como ríos, son zonas como que están más calmadas, donde no suele haber viento. En esas zonas es donde se va a poder acumular Trichodesmium. Dentro de estas zonas lo que tenemos que buscar son formaciones de manchas o filamentos, como os dije, normalmente se acumulan en hileras y la coloración que suele tener Trichodesmium es entre marrón y amarillo, es una coloración ocre, que a veces puede incluso parecer un poco aceitosa por los ácidos grasos que tienen las células. Si nos acercamos, y de hecho yo os recomendaría, en el caso de que vieseis un bloom de Trichodesmium, con mismo una botella de agua cortada a la mitad, cualquier recipiente que sea transparente, coger una muestra. Y como os dije, las colonias son visibles a simple vista. En esta imagen donde veis que pone aspecto de serrín, porque de hecho tradicionalmente los marineros lo llamaban el serrín marino, son cada una de esas, cada digamos palito que parece o pequeño cachito de madera, eso cada una de esas es una colonia. Entonces, es bastante fácil de identificar si cogemos una muestra. Y a la derecha, en la imagen inferior, lo que estamos visualizando son diferentes colonias, que nosotros en este caso recogemos para analizar el ADN. Pero tenemos que ser capaces de verlas. Entonces, aquí tengo algunas imágenes. La imagen de la derecha, de hecho, es tomada por el personal de la Reserva Marina del Hierro, donde también vamos a muestrear. Donde podéis ver, ahí está en una fase igual más inicial, más dispersa. A la derecha ya podemos ver un filamento bien formado. Y luego aquí también os pongo un ejemplo de un bloom ya más degradado. En la derecha podéis ver, de hecho, que son unos peces que parece que se están alimentando mismo de la misma mancha. Ya es una mancha que está muy degradada, son más flóculos que ya se generan de ese cúmulo de materia orgánica. A lo mejor ahí ya no tenemos, digamos, células definidas, sino que es todos los restos que se quedan después del bloom. Y como os dije, y esto lo hemos observado muchas veces, en las manchas vemos asociadas pues mayor cantidad de organismos, tanto del zooplancton, a veces pequeños peces. Incluso en Canarias, en el bloom de 2017, se vieron, me parece que cetáceos también en la zona, y no sé si se llegó a ver también algún tiburón ballena, pero sí que hay en algunos blooms que se producen también en las costas o sea, en Australia, se ha visto a tiburones ballena alimentándose de estas manchas de Trichodesmium. A la izquierda lo que podemos ver, para que lo veáis más de cerca y se entienda, es ya una mancha degradada, que nosotros hemos cogido una muestra y este es un experimento muy bonito que podéis hacer cualquiera si veis una mancha de Trichodesmium. Simplemente cogéis en un vasito transparente, este es un vaso de precipitados de laboratorio, pero sirve una botella de agua, como comentaba,
y lo que al principio es una mancha con su coloración ocre, luego cuando se va muriendo y degradando vemos que va expulsando los pigmentos. Este pigmento rosa es la ficoritrina y también en ese momento es donde se supone que se van también expulsando todos los nutrientes. La coloración verde que se queda es más asociada a la clorofila. Lo más importante y lo que quiero, con lo que quiero terminar esta charla es, bueno, cómo nos podéis ayudar todos y por eso creo la importancia de este webinar hoy a registrar los blooms de Trichodesmium. Para nosotros lo más importante es que nos deis la información de dónde están esas manchas. Aquí siento mucho decir que va a ser más la gente que trabaja en el mar y un poquito más alejado de costa la que nos va a poder ayudar en su mayoría, aunque a veces también estos blooms se ven arrastrados directamente hasta las playas. Entonces, lo primero siempre es toma de imágenes. Si se puede realizar vídeo, aún mejor. Y como os decía, si se puede coger una muestra y realizar una foto un poco más de cerca de las colonias para que nosotros lo podamos identificar bien, nos ayuda aún más. Además, es importante anotar la posición GPS y la extensión aproximada del bloom. Muchas veces es una mancha aislada, pequeñita, pero otras veces se puede extender durante a lo mejor cientos de metros, incluso llegar a millas la extensión del bloom. Entonces, es esa información la que nosotros nos gustaría que cualquier persona interesada en colaborar nos pudiese proporcionar. El último paso sería contactar con cualquiera de estas tres investigadoras que os muestro ahí. La primera soy yo, la siguiente, Beatriz Fernández, es una investigadora de postdoctoral del grupo, que es la que lleva más la parte, digamos, de investigación dentro de este proyecto. Y Aya Treve, que es otra investigadora que trabaja conmigo en los muestreos. Entonces, si siempre que veáis un bloom, si podéis anotar la posición GPS y tomar estas imágenes y mandarnos la información, a nosotros nos ayudará porque lo que hacemos ya es, aunque nosotros llevamos un monitoreo cada 2 semanas, sobre todo en las zonas sur de las islas, que son las más protegidas por el viento, siempre que nos mandéis esta información, nosotros vamos a poder a lo mejor realizar algún muestreo adicional y coger muestras más representativas. Si tenéis cualquier duda o estáis más interesados en el proyecto de Trichodesmium en sí, porque hay muchas cosas que a lo mejor me ha faltado decir por el tiempo limitado, podéis entrar tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales. Si incluso queréis un contacto a lo mejor más directo y preferís contactar a través de las redes sociales en caso de avistamiento del bloom, también es posible. Y nada, deciros que parte de las infografías que habéis visto son parte de un material desarrollado dentro del proyecto MIMAR también, que está disponible en la página web de Repromar, en ese apartado de documentos del que hablaba Sara. Ahí tenéis una infografía de Trichodesmium que se desarrolló, de hecho la desarrolló Sara en colaboración con Asier, otro trabajador de Repromar, cuando ellos estaban dentro de este proyecto. Y también que Sara ya más adelante os pasará un documento que hemos redactado como una especie de protocolo donde tenéis un poco de información básica de la especie y la actuación y unas imágenes para que podáis, eso lo lleváis, una hojita, son dos o tres hojas, tanto en el móvil como si lo queréis llevar impreso para poder llevarlo en vuestro barco y si tenéis duda saber cómo actuar. Y nada, muchas gracias a Red Promar por organizar este evento, que a nosotros nos viene muy bien ahora de cara al verano, que es cuando esperamos que se puedan producir estas proliferaciones por el aumento de temperatura, y gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Lucía, por esta presentación tan dinámica y tan interesante. Esperamos que la gente se anime y se anime a reportar Trichodesmium. También quería comentar que en Red Promar tenemos la especie creada, entonces todos los avistamientos que nos lleguen a nosotros pues se los pasamos a Lucía y a todo el grupo de oceanografía biológica, así que por ahí también lo pueden